Ya en ocasiones anteriores hemos visto cómo funcionaba el scrapping con selectores, hemos visto cómo funciona el scrapping con XPath. Obviamente, para entender y para poder hacer todo esto, antes hemos visto cómo funcionaba el DOM. Y ahora nos queda una última vertiente que no entra dentro de lo que sería el scrapping, porque el scrapping sucede dentro de la propia página web, sino que esto es lo que le da nombre a este curso a la parte de extracción de datos, ¿vale? Tenemos varias formas en las que nosotros podemos extraer datos de una página de web sin requerir de usar scrapping. Pero en esta ocasión simplemente nos vamos a limitar a hacer las más básicas y no adentrarnos muchos en ello, porque también podemos entrar en algunos términos legales dependiendo de la gran mayoría de países que podéis estar escuchando esto. La legalidad cambia en cada uno de los países y puede ser completamente distinto en cada país. Entonces, por el momento, lo que voy a hacer es os voy a enseñar cómo son estas extracciones de datos, que tienen que ver a través de las APIs, cómo se consumen los datos, pero sobre todo tener en cuenta que automatizar estos procesos sí que puede ser constitutivo de alguna falta, delito, depende del país, depende del tipo de contenido, depende del servidor, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver unos claros ejemplos de cómo sería o de cómo funcionan estas extracciones de datos que os estoy nombrando. Si nosotros entramos, por ejemplo, a la web de Genius, que es una página web angloparlante que se dedica a aglomerar un conjunto enorme de letras, de canciones, artistas, etcétera, etcétera, podremos ver, bueno, vemos aquí una página principal. A nosotros lo que nos interesa realmente es realizar una búsqueda y obtener los resultados de dicha búsqueda. Por ejemplo, vamos a buscar Rosalía, ¿vale? Cuando nosotros buscamos Rosalía, y sin más, le damos directamente a que nos muestre todo, se están cargando unos resultados por aquí en los que no tenemos ningún problema en poder hacer scrapping de una forma normal, pues porque tienen sus clases, podemos copiar todo el XPath como ya hemos visto en otras ocasiones, pero pongamos por algún motivo que este método no nos resulta útil. Pues podemos consultar o podemos averiguar de dónde se están llamando estos datos. Si desplegamos nuestras herramientas de desarrolladores en Google Chrome o en cualquier otro sitio, veremos un apartado que se llama Network, ¿vale? En Network tenemos por aquí muchísimos datos que están cargando constantemente. De hecho, aquí solo estamos llamando las peticiones HTTP. Pero si le damos a todo, vemos que aquí nos están cargando pues scripts, documentos, archivos GIF, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos vamos a quedar en XHR, que básicamente son las llamadas a direcciones, a peticiones. Y lo que vamos a hacer es, vamos a comprobar cuál es el comportamiento. Por ejemplo, nos venimos otra vez a la portada y vamos a comprobar el comportamiento de este network, de este estado de la red, cuando nosotros realizamos una búsqueda. Si nosotros, en primer lugar, escribimos Rosalía, si nos fijamos ya están pasando por aquí algunas cosas, y ya vemos por aquí el nombre de Rosalía y vemos muchas cosas. Pero cuando le damos a intro, se van a realizar una serie de peticiones y en concreto yo, como ya me lo tengo visto para el vídeo, sé que esta es la petición que me interesa, ¿vale? Esta petición de aquí simplemente es una petición HTTP y bueno, podemos ver aquí una serie de contenido, unas cosas, unas letras muy raras, pero ya podemos ver que nosotros lo que hemos escrito es Rosalía y por aquí lo podemos ver en Query Strings Parameters y si nos adentramos un poco más en las opciones, podemos ver que nos muestra un preview, un response, etcétera, etcétera. Este response es lo que estamos obteniendo del servidor. Y vamos a irnos a preview, que se ve mejor. Si nosotros vamos navegando a través de aquí y vamos desplegando las cosas, en este caso, en esta llamada, veremos cómo poco a poco vamos a ir desentrañando información y en este caso es información relevante sobre nuestro artista. Y realmente lo que está pasando es que nuestra página web está recibiendo todos estos datos en un formato o en otro formato, eso lo deciden los creadores de la página web, y después aplican todos estos datos que hay por aquí al diseño de la página web. Entonces digamos que estamos obteniendo la raíz de los datos sin antes de que pasen por el HTML. Digamos que esto vendría directamente de la base de datos. Por eso es que puede ser un poco peligroso hacer esto en según qué páginas web. Pero bueno, por el hecho de mostrarlo y enseñarlo no tenemos ningún problema. El problema sería en utilizar esto y replicar estas llamadas, ¿vale? Ahora enseñaremos cómo replicar estas llamadas, pero no desde estos sitios web que sí que pueden ser más sensibles. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, de hecho, primero podemos seguir investigando un poco más. Podemos ver cuál es
esta imagen de aquí, que es un header, parece que nos está mandando a un header. Y bueno, aquí nos manda una foto que quizás pues podemos encontrar en algún lugar de por aquí. Quizás estaría por aquí o en algún sitio, no sé. Tenemos toda la información disponible y podemos seguir buscando y buscando a través de estos árboles. Esta metodología de extraer los datos no solo se pueden realizar en webs como Genius. En la gran mayoría de webs modernas suele pasar. En algunas está más protegido, en otras está más desprotegido, pero siempre se pueden realizar estas llamadas. Por ejemplo, nos podemos venir al Bithink. Bithink es un sistema público de bicicletas en Barcelona. Vamos a desplegar ya nuestras tool developers. Y vamos por aquí que tenemos el estado del network. Estamos en el network con el XHR marcado. Y cuando nos venimos al apartado de mapa, a ver, dejadme por aquí. Cuando nos venimos al apartado de mapa, tenemos varias peticiones. Aquí tenemos el mapa con todos los datos. Y en particular, vemos por aquí una petición que se llama Get Stations, lo cual nos da una pista de que quizás son las estaciones de bicicletas públicas. Cuando nosotros hacemos clic aquí, ya empezamos a ver unos datos. Obviamente podemos ver los headers de la petición. Y aquí en Preview o Response, realmente los datos son muy similares, podemos estar viendo todo lo que está pasando. Y aquí vemos como un array que se llama Stations, al cual podemos acceder. Y vemos que nos muestra 4 listas. Esto simplemente es una... Bueno, no, 4 listas no. 1, 2, 3, 4, 5 listas. Que realmente es solo una lista, pero nos las parte en límites de 100, de cada 100 elementos. Cuando nosotros desplegamos una de estas peticiones, lo que estamos viendo, pues sencillamente es todas las paradas del Bithink de forma individual y podemos consultar su información. Podemos venir por aquí, desplegamos el elemento número 11 de la lista y nos dice que hay una bici que tiene una disponibilidad de 25, quizás es que hay 25 huecos disponibles, pero actualmente solo hay una bicicleta. También vemos que pone que esa bicicleta que hay disponible probablemente sea una bicicleta eléctrica. Nos da la longitud, la latitud, si hay bicicletas mecánicas, cuántos espacios disponibles hay. Y otra información que no tenemos que saber, nos da el nombre de la calle y el número, y con esto podemos hacerlo con todas las paradas, para que veáis que esta metodología de traer los datos es algo moderno que ya lo empiezan a implementar muchas webs. Esto es un API. Ahora bien, ahora nosotros no podemos realizar unas peticiones directamente desde estos sitios web porque sí que no sabemos si lo permiten, si no lo permiten, cuál es su legalidad, etcétera, etcétera. Así que por aquí tengo un par de ejemplos en los que sí que podemos interactuar con ellos y simular las llamadas sin que estemos entrando en ningún problema. En primer lugar, tenemos esta simulación de un CRUD, un sitio donde nosotros podemos añadir cualquier cosa, podemos poner cualquier cosa que nosotros queramos, los 123 años, y por aquí pues podemos seguir añadiendo datos. Aquí nos pide que sea un correo, con formato de correo, y bueno, simplemente pues si esto me permite añadirlo, parece que se ha añadido bien. Sí, por aquí tenemos el dato, pues simplemente podemos ver cómo nos carga la página web. Nos podemos ir directamente a nuestras Developer Tools, podemos actualizar toda la página y otra vez veremos que hay muchas peticiones, pero ya más o menos por el nombre y por la cantidad de datos ya podemos ver pues que ya pues enseguida vamos a ir identificando cuáles son las llamadas que nos interesan, no. Por ejemplo, ya veo aquí que un correo es ASD, pues por aquí veo también que es ASD, no sé dónde estará, aquí el último. Así que bueno, ya veo que los datos que hay aquí se corresponden con aquí. Y bien, la pregunta ahora es, ¿cómo replicamos o de qué forma nosotros podemos replicar estas llamadas? Pues, si os acordáis, de la misma forma que en XPath podíamos hacer un botón derecho y copiar a la llamada, aquí podemos hacer algo bastante similar. Podemos hacer un botón derecho y podemos hacer una copia de cualquier llamada. Aquí vemos que hay muchísimos métodos, ¿vale? Pero en este caso, y en el caso también de la Pokédex, que también podemos ver cómo se cargan los datos, también es otro que los vamos a utilizar, no hace falta que vayamos tan adentro o usar técnicas tan complicadas. Así que en primera instancia, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro editor de código y continuamos allí. Bien, una vez en nuestro editor de código, lo primero que tenemos que hacer es creamos un nuevo archivo. Este archivo, por ejemplo, vamos a llamar api.js y
ya os digo que este código es muchísimo más sencillo que en otras ocasiones que ya hemos escrito. Podemos escribir o requerimos nuestro paquete ya famoso conocido como Axios. Hacemos todo su require de la forma correcta y podemos empezar a hacer una petición Axios get y aquí es donde viene la URL que nosotros tenemos que poner. Si estamos por aquí, podemos hacer un copy y podemos hacer un copy, pues por ejemplo, vamos a hacer el copy de ask.node.js fetch. Lo podemos copiar por allí. Nos lo copiamos por aquí abajo. No vamos a utilizarlo íntegro porque no lo necesitamos, sino que aquí lo que ya vemos, parece que no se ha comentado del todo bien. Parece que aquí hay algo que no nos lo va a dejar comentar bien. Ya está. Lo que vemos es que aquí ya nos está dando una URL concreta que es la que nos interesa. Vemos que el método es get, por eso aquí tenemos escrito get. Y simplemente vamos a replicar la llamada. No necesita ningún otro parámetro de estos en este caso, simplemente ya nos lo acepta tal cual. Escribimos nuestra response, que es el objeto que va a tener todas las llamadas. Response. Ups, me falta por aquí un then, disculparme. Aquí tenemos que poner then. Entonces, response. Y ya podemos hacer un console log response. Podemos llamar a este programa con Node API y efectivamente lo que estaremos viendo es que nos estará mostrando todos esos datos que tenemos por allí, nos los está mostrando por aquí y podríamos, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores, pues por ejemplo decidir guardarlos. ¿Cómo los podemos guardar? En este caso hacemos const fs require fs, nuestro módulo para manejar archivos dentro de nuestro ordenador. Hacemos fs write file sync. Podemos decidir el nombre del archivo, en este caso vamos a ponerlo por aquí y vamos a decir que son, pues no sé, pedidos, por ejemplo, pedidos JSON, nos imaginamos que son pedidos. Vamos a hacer un JSON parse otra vez de response.data y nuestra codificación, como siempre, en UTF-8. Efectivamente, cuando ahora corramos el programa, veremos por aquí aparecer un archivo pedidos.json, si todo ha ido bien. Parece que parece que algo no ha funcionado de la forma adecuada. Vamos a ver si se mantiene en nuestro documento. Vemos que tenemos un error en la línea 5. Fs pedidos.json, perdón, en lugar de parse es stringify en este caso cuando estamos intentando guardar nuestro archivo. Y ahora sí que veremos por aquí nuestro archivo pedidos. Podemos pulsar Alt Shift F para que se organice de una forma más visible y efectivamente podemos ver los mismos datos que tenemos allí, incluso algunos que no eran visibles como este identificador único, ya los tenemos disponibles desde nuestro documento. Podemos hacer exactamente lo mismo con las peticiones de Pokémon. Podemos irnos a nuestra Pokédexify y podemos realizar la misma copia. Realmente nos vale cualquiera porque lo único que nos interesa es la dirección URL. Podemos copiar, pues por ejemplo, hacemos el mismo tipo de copia. Nos venimos aquí, borramos todo esto, que es la llamada anterior. Y bueno, ya podemos borrar todo esto que se nos descomenta y simplemente nos quedamos con esta otra llamada. Al realizar esta llamada desde este punto, estaremos haciendo lo mismo, pero con los Pokémon. Así que vamos a llamarlo Pokémon y esperemos que esto lo pueda guardar de la misma forma. Vamos por aquí que nos ha mostrado muchísimos elementos y cuando abrimos Pokémon parece que incluso ha guardado todo el archivo, pero es un archivo tan grande que por aquí abajo ya nos lo dice que le ha costado un poco organizar todos los datos. Y bueno, aquí podemos ver pues que son los Pokémon y además están ordenados en orden. Vemos que el primero es Bulbasaur, aquí tenemos muchísima información, una habilidad, la velocidad de defensa, la velocidad de ataque, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que esto lo tenemos con muchísimos Pokémon. De hecho, en este caso hemos extraído vamos a ver cuántas líneas, hemos extraído muchísimas líneas, 14.475 líneas aproximadamente, un poco más, un poco menos, teniendo en cuenta las comas, de datos de Pokémon, que prácticamente pues, pueden ser todos los que tenía, la posibilidad que tenía de cargar esa página web. Esto ha sido la extracción de datos de APIs que no están del todo protegidas. Obviamente, si una API está protegida y nosotros decidimos averiguar qué tenemos que hacer, ya estamos entrando en otros términos en los que puede ser algo más complicado a términos legales. Por eso hemos visto dos de las aplicaciones desde el exterior que no tienen ningún problema. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en las siguientes ediciones.